Azcapotzalco, una de las alcaldías con mayor historia de la Ciudad de México y de mayor antigüedad en la ciudad. Su historia data desde la era prehispánica. Por ello, contiene una cultura vasta y extensa, pues posee un gran trayecto histórico, por lo que sus colonias, lugares, rincones y edificios, cada uno de ellos nos cuentan una historia diferente y a la vez la misma, pero en diferentes perspectivas. Lugares que han marcado e impactado a esta región de la Ciudad de México. Una pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Los habitantes de Azcapotzalco, es decir, los chintololos y chintololas, conocen la historia de sus orígenes? ¿Conocen la historia del lugar donde nacieron, crecieron y se desarrollaron? Muchos de sus habitantes no conocen la historia de sus raíces o del lugar donde crecieron. Por ello, nos encomendamos a la tarea de investigar el acervo cultural de nuestra bella alcaldía, investigar los aspectos culturales e históricos de Azcapotzalco, pues nuestro objetivo con esta información es transmitirla, difundirla y compartirla, tanto con los habitantes de Azcapotzalco como de los demás mexicanos, que aún así deben conocer sus raíces, pues debemos hacer conciencia sobre la pérdida de este sentido de pertenencia con su lugar de origen, con su alcaldía. Desconocer nuestra historia perjudica el acervo cultural de esta comunidad de chintololos. Así que, ahora conoceremos los orígenes prehispánicos e historias sobre Azcapotzalco. Antes de que Tenochtitlan alcanzara su esplendor, el señorío de Azcapotzalco estaba en manos de los tepanecas, un pueblo también organizado que incluso sirvió como modelo para el naciente imperio mexica. En 1472, el territorio de Azcapotzalco pasó a ser parte del imperio mexica. La mayoría de los tepanecas fueron asesinados o vendidos como esclavos. Aún quienes lograban volver a asentarse en la zona se dedicaban a la artesanía y la agricultura. Aun cuando los antiguos pobladores de Azcapotzalco no eran agradables para los mexicas, las tierras donde se asentaron tenían una carga simbólica muy importante para la cosmovisión. Según el Códice de Chimamalpocan, las hormigas de esta demarcación revelaron a Quetzalcóatl la existencia de un maíz en Tonacatepetl, un cerro sagrado custodiado por los tlaloques, ayudantes de Tlaloc, para poder hurtar los granos con los que alimentarían a los primeros hombres. Quetzalcóatl se disfrazó de hormiga y engañó a los guardianes para que no le hicieran mucho daño. De ahí que el nombre de la alcaldía signifique los montes de hormigas y su glifo sea una hormiga rodeada de granos de maíz. México cuenta con una gran diversidad gastronómica y Azcapotzalco no se quedó atrás, pues con sus petroleras se hace destacar. Su historia remota de los años en el que ahora Parque Bicentenario funcionaba como refinería, la llamada Refinería 18 de Marzo. Inaugurada en 1933 por la compañía El Águila, era centro de trabajo de cientos de obreros mexicanos, quienes ansiosos por un antojito a la hora del lunch, incitaron a las vendedoras de antojitos a crear una garnacha de tamaño colosal. Y es aquí donde entra la petrolera, pero nació siendo una tortilla con cebolla, salsa y queso, que los trabajadores de la refinería 18 de marzo comían en los puestos de antojitos cercanos para mitigar el hambre y llenarse de energía. Al paso del tiempo se transformó en la petrolera que conocemos hoy, una garnacha de dimensiones colosales que se cocina a las inmediaciones de Azcapotzalco. Una de las características de la alcaldía Azcapotzalco es que conserva sus tradiciones y legado cultural que tiene. Uno de ellos son los murales que se acompañan en varios de los edificios de la alcaldía. Uno muy significativo es el paisaje de Azcapotzalco, una obra pintada por Juan Offerman en 1926. En aquella época, José Vasconcelos pretendía exhibir a los muralistas mexicanos en distintos edificios de la capital. Por eso vemos muchas de las obras de los muralistas en sitios históricos de la ciudad. Uno de ellos es Azcapotzalco. Vasconcelos consideraba que a través del muralismo podía contar la historia del país. Frida Kahlo en Azcapotzalco, el mural pintado por el maestro Arturo García Bustos, quien fue alumno de Frida Kahlo, conserva esta tradición. Por eso fue conocido como uno de los Fridos. Así se les llamaba a los alumnos de pintura que tuvo la artista mexicana.
El mural narra la historia de Azcapotzalco en 3 etapas: la mesoamericana colonial y la modernidad del siglo XX. Fue pintado en 1999 bajo el nombre La herencia tepaneca en el umbral del tercer milenio. Además de todo lo anterior mencionado, Azcapotzalco cuenta con una de las historias rurales más conocidas entre sus habitantes, llamada la hormiga mensajera del fin del mundo en Azcapotzalco. En el centro de Azcapotzalco abonan las construcciones antiguas. En la parroquial o catedral de la demarcación se lleva a cabo una de las últimas batallas de la Guerra de Independencia. Plasmada sobre una de las torres del templo religioso, una hormiga observa a los chintololos, como se le conoce a los originarios de la delegación que pasan por el sitio. Cuenta la leyenda que los indígenas, a lo que los españoles impusieron el cristianismo y el catolicismo, participaron en la edificación de esta iglesia y colocaron la hormiga como un recordatorio del lugar que habitan hoy en día. Pues Azcapotzalco en náhuatl significa lugar de las hormigas u hormiguero. Algunos dicen que los indígenas buscaban maldecir a sus conquistadores y que la figura del insecto se mueve año con año, como si intentara llegar al campanario. Cuando la hormiga llega al campanario, dicen los más viejos, será el fin del mundo que conocemos. El siglo XX fue determinante para Azcapotzalco. La creciente industria del tranvía trajo la apertura de nuevas vialidades y la demanda de más y mejor transporte público para los miles de trabajadores que, a diario, se movilizaban a la refinería y las fábricas colindantes. El gobierno trajo las primeras líneas de tranvías de mulitas en la Ciudad de México, las cuales tenían como destino principal el Zócalo, conocido en aquellos años como Plaza de Armas. El tranvía Zócalo-Azcapotzalco seguía casi la misma ruta que su predecesor, de tracción animal. Las corridas del tranvía Zócalo-Azcapotzalco se incrementaron, sin embargo, no pudieron cubrir con la demanda necesaria. Fue así que el gobierno y los empresarios planearon la introducción de camiones y autobuses de transporte público, que transitaban a la par de los tranvías eléctricos por muchos años. Como hemos podido observar, Azcapotzalco cuenta con una gran historia cultural. Hemos podido notar cómo sus diferentes expresiones artísticas, culturales e históricas han influenciado a la alcaldía. Nuestras raíces nos hablan de una gran historia que ha marcado a los habitantes. No solamente es pasear por las calles, ver los edificios, espacios, lugares de la delegación y no conocer ese trasfondo que contiene la historia, una evolución, desarrollo y crecimiento, sino estar orgullosos de conocer cómo es que esos lugares permanecen actualmente, lo que significan y lo importante que son. Posiblemente muchos de ustedes desconocían estos datos curiosos sobre nuestra delegación, pero es importante conocerlos. Así hemos conocido nuestra historia, y con esto nos llevamos un gran aprendizaje cultural sobre uno de los lugares de la Ciudad de México. Ahora que sabes algo más sobre tu alcaldía de Azcapotzalco, te corresponde difundir esta información con muchas personas, a que la gente se informe más sobre su lugar de origen, y pasar ese conocimiento a las futuras generaciones. Tal vez el día de mañana no quede nada de este lugar, y seas la única persona que pueda contar esta historia. Si quieres saber más sobre Azcapotzalco, sobre su cultura, su gastronomía, arquitectura, lugares famosos, museos, te invitamos a que entres a nuestra página de Facebook e Instagram. Ahí estaremos subiendo información importante sobre los lugares de Azcapotzalco, así como sobre su cultura. Puedes encontrarnos como Discovering Azcapotzalco en ambas redes sociales.